¿Qué es mentir? En el lenguaje corriente, mentir quiere decir deformar o, en ciertos casos, disimular la verdad, o lo que se cree es la verdad. Esta clase de mentira desempeña un papel muy importante en la vida, pero hay formas mucho peores de mentira, cuando el hombre no sabe que miente. Ya os dije que en nuestro estado presente no podemos conocer la verdad, y que sólo nos es dado conocerla en el estado de conciencia objetiva. ¿Cómo podemos entonces mentir? Parece haber en esto una contradicción, pero en realidad no la hay. No podemos conocer la verdad, pero podemos disimular que la conocemos. Y eso es mentir. La mentira llena nuestra vida entera. La gente finge saber toda clase de cosas sobre Dios, sobre la vida futura, sobre el universo, sobre el origen del hombre, sobre la evolución, sobre todas las cosas. Pero en realidad nada sabe, ni siquiera sobre sí misma. Y cada vez que habla de algo que ignora, como si lo supiera, miente. Por consiguiente, el estudio de la mentira se torna de capital importancia en psicología. Esto podría conducir a una tercera definición de la psicología. La psicología es el estudio de la mentira. La psicología presta particular atención a las mentiras que el hombre dice sobre sí mismo. Estas mentiras hacen muy difícil el estudio del hombre, tal cual es el hombre. No es un artículo auténtico. Es la imitación de algo, y hasta una malísima imitación. Imaginad que un sabio de un planeta lejano recibe de la Tierra muestras de flores artificiales sin saber nada de las verdaderas flores. Le serán extremadamente difíciles definirlas, explicar sus formas, sus colores, los materiales de lo que están hechas, como algodón, alambre, papel de color, y clasificarlas de un modo cualquiera. Con relación al hombre, la psicología se halla en una situación completamente análoga. Tiene que estudiar un hombre artificial sin conocer al hombre real. Es evidente que no es fácil estudiar a un ser como el hombre, que no sabe él mismo lo que en él es real y lo que es imaginario. Así pues, la psicología debe comenzar por establecer una distinción entre lo real y lo imaginario en el hombre. Es imposible estudiar al hombre como un todo, por cuanto el hombre está dividido en dos partes, una que en ciertos casos puede ser casi enteramente real y otra que en ciertos casos puede ser casi enteramente imaginaria. En la mayoría de los hombres corrientes estas dos partes están entremezcladas y no es fácil distinguirlas, bien que cada una de ellas esté presente y que cada una posea un significado particular y efectos particulares. En el sistema que estudiamos, estas dos partes son llamadas esencia y personalidad. La esencia es lo innato en el hombre. La personalidad es lo adquirido. La esencia es lo que es suyo. La personalidad es lo que no es suyo. La esencia no puede perderse, no puede ser cambiada ni dañada tan rápidamente como la personalidad. La personalidad puede ser modificada casi por completo con el cambio de circunstancias. Puede perderse o dañarse fácilmente. Si trato de describir lo que es la esencia, debo decir ante todo que está en la base de la estructura física y psíquica del hombre. Por ejemplo, un hombre no es por naturaleza lo que se llama un buen marino, otro no lo es. Uno tiene oído musical, otro no lo tiene. Un tercero tiene el don de los idiomas,
otro carece de él. Esta es la esencia. La personalidad es todo lo que ha podido ser aprendido de una manera u otra, en lenguaje corriente, consciente o inconscientemente. En la mayoría de los casos inconscientemente significa por imitación, lo que de hecho desempeña un papel muy importante en la construcción de la personalidad, aun en las funciones instintivas que naturalmente debieran carecer de personalidad. Hay generalmente muchos gustos adquiridos, es decir, toda suerte de gustos y repulsiones artificiales, adquiridos todos por imitación o por imaginación. Esos gustos y repulsiones artificiales desempeñan un papel muy importante y desastroso en la vida del hombre. Por naturaleza el hombre debiera amar lo que es bueno para él y repudiar lo que es malo para él. Y así ocurre mientras la esencia domina a la personalidad, como debería hacerlo. O bien, o dicho de otro modo, mientras el hombre es sano y normal. Pero cuando la personalidad comienza a dominar a la esencia y el hombre es ya menos sano, comienza a amar lo que es malo para él y a repudiar lo que es bueno. Esto está relacionado con lo principal que pueda falsearse en las mutuas relaciones entre la esencia y la personalidad. Normalmente la esencia debe dominar a la personalidad y la personalidad puede entonces ser muy útil. Pero cuando la personalidad domina la esencia, esto acarrea los peores resultados. Debe comprenderse que también la personalidad es necesaria al hombre. No podemos vivir sin personalidad con nuestra esencia solamente. Pero la esencia y la personalidad deben crecer paralelamente y la una no debe jamás prevalecer sobre la otra. Casos en que la esencia prevalece sobre la personalidad pueden hallarse entre las personas sin cultura. Esos hombres simples, como se los llama, pueden ser buenos y hasta inteligentes, pero son incapaces de desarrollarse como aquellos cuya personalidad es mayor. Casos en que la personalidad prevalece sobre la esencia se hallan a menudo entre las personas cultas y la esencia permanece entonces en un estado de semicrecimiento o de desarrollo incompleto. Así, cuando hay desenvolvimiento rápido y prematuro de la personalidad, el crecimiento de la esencia puede prácticamente detenerse en edad muy temprana, y el resultado es que vemos hombres y mujeres de apariencia adulta, pero cuya esencia ha permanecido en la edad de 10 o 12 años. Numerosas condiciones de la vida moderna favorecen ese subdesarrollo de la esencia. Por ejemplo, la afición por el deporte y sobre todo por la competencia deportiva puede muy bien detener el desarrollo de la esencia, y a veces en edad tan temprana que la esencia ya nunca será capaz después de levantarse. Esto demuestra que la esencia no puede ser mirada como consciente tan solo a la constitución física en el sentido simple de esta noción. A fin de explicar más claramente lo que significa la esencia, necesito una vez más volver al estudio de las funciones. Dije en la última conferencia que el estudio del hombre comienza con el estudio de 4 funciones: intelectual, emocional, motriz e instintiva. Según la psicología ordinaria y según el pensamiento ordinario, sabemos que las funciones intelectuales son asumidas y controladas por cierto centro, que se llama mente o intelecto, o cerebro, lo que es muy justo. Sin embargo, para que esto sea enteramente justo, debemos comprender que las otras funciones son controladas también por un cerebro, o centro particular de cada una de ellas. Por consiguiente, desde el punto de vista de esta enseñanza, hay 4 cerebros o centros que gobiernan nuestras acciones ordinarias. El cerebro o centro intelectual, el cerebro emocional, el cerebro motor y el centro instintivo.
Cuando los mencionemos más adelante los llamaremos siempre centros. Cada centro es por completo independiente de los demás, posee su esfera de acción particular, sus propios poderes, sus propias modalidades de desarrollo. Los centros, es decir, su estructura, sus capacidades, sus lados fuertes y sus puntos débiles, pertenecen a la esencia. Su contenido, es decir, todo lo que cada uno de ellos adquiere, pertenece a la personalidad. El contenido de los centros será explicado más tarde. Como ya dije, para el desarrollo del hombre la personalidad es tan necesaria como la esencia, pero debe mantenerse en su lugar. Esto es casi imposible de realizar por cuanto la personalidad está llena de ideas falsas sobre sí misma. No quiere jamás permanecer en su sitio porque su verdadero lugar es secundario y subordinado. No quiere conocer la verdad sobre sí misma porque conocer la verdad querría decir abandonar su situación usurpada y ocupar la situación inferior que en realidad le corresponde. Las equivocadas situaciones relativas en que se hallan la esencia y la personalidad determinan la falta de armonía en el estado actual del hombre, y el único medio de salir de ese estado de desarmonía es el conocimiento de uno mismo. Conocerse a sí mismo fue el primer principio y la primera exigencia de todas las antiguas escuelas de psicología. Recordamos aún estas palabras, pero hemos olvidado su sentido. Pensamos que conocemos a nosotros mismos, quiere decir conocer nuestras particularidades, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras capacidades y nuestras intenciones, cuando en realidad significa conocernos como máquinas, es decir, conocer la estructura de nuestra máquina, sus partes, la función de cada una de estas, las condiciones que rigen su trabajo, etcétera. Comprendemos en general que no podemos conocer ninguna máquina sin haberla estudiado. Debemos recordarlo cuando se trata de nosotros mismos, y es preciso que estudiemos nuestra propia máquina como máquina que es. El medio de estudiarla es la observación de uno mismo. No existe otro medio y nadie puede efectuar ese trabajo en nuestro lugar. Pero antes debemos aprender cómo observamos. Quiero decir que debemos comprender el lado técnico de la observación. Debemos saber que es necesario observar diferentes funciones y distinguirlas entre sí, recordando siempre lo que sabemos de los diferentes estados de conciencia de nuestro sueño y de los numerosos yo que hay en nosotros. Tales observaciones darán resultados muy pronto. Ante todo, el hombre notará que no puede observar imparcialmente nada de lo que se halla en sí mismo. Ciertos rasgos le complacerán, otros le disgustarán, lo irritarán y hasta le causarán horror. Y no puede ser de otro modo. El hombre no puede estudiarse como si fuera una estrella lejana o una curiosa especie de fósil. Naturalmente amará en él lo que favorece su desarrollo y detestará lo que torna ese desarrollo más difícil o aún imposible. Esto significa que muy poco tiempo después de haber comenzado a observarse, distinguirá en él los rasgos útiles, los rasgos perjudiciales, quiero decir, útiles o perjudiciales desde el punto de vista de un posible conocimiento de sí mismo, de un posible despertar, de un posible desarrollo. Discernirá en él lo que puede volverse consciente y lo que no puede tornarse consciente y debe ser eliminado. Observándose no habrá olvidado jamás que el estudio de uno mismo es el primer paso en la vía de su posible evolución. Debemos examinar ahora
¿Cuáles son esos rasgos perjudiciales que el hombre encuentra en sí mismo? De un modo general son todas las manifestaciones mecánicas, como ya dijimos. La primera es mentir. La mentira es inevitable en la vida mecánica. Nadie puede sustraerse a ella, y cuanto más libres nos creemos de la mentira, más nos tiene en su poder. La vida tal cual es hoy no podría continuar sin la mentira, pero desde el punto de vista psicológico, la mentira tiene otro sentido. Significa hablar de cosas que no se conocen como si se conocieran y como si se las pudiera conocer. Debéis comprender que no me sitúo en un punto de vista moral, cualquiera que sea. No hemos llegado aún a la cuestión de lo que es bueno y lo que es malo en sí. Me coloco en el punto de vista práctico. No hablo sino de lo que es útil o perjudicial en el estudio de uno mismo o en el desarrollo de uno mismo. Comenzando de este modo, el hombre aprende muy pronto a descubrir los signos por los cuales puede reconocer en sí mismo las manifestaciones perjudiciales. Descubre que cuanto más controlas una manifestación, menos perjudicial es esta, y que cuanto menos la controla, por consiguiente, cuanto más mecánica es, más perjudicial puede tornarse.